Que el Señor nos bendiga a todos. Es una bendición poder estar una vez más en la casa de nuestro Dios. Amén. Saludo también a nuestros hermanos que nos acompañan en la transmisión. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar por las peticiones. Yo voy a invitarle a que nos pongamos en pie. Quiero también que vamos a orar por la salud de Jacob, de eso. Joseph, pasen por favor. Vamos a orar para que el Señor, vamos a orar por ustedes, vengan. Han estado enfermitos, ¿verdad? Y lo que pasa es que muchas veces no es, una semana está bien y otras semanas está mal. Sí. Bueno, Padre, en el nombre de Jesús queremos orar por la vida de tus hijos. Señor, no sabemos si puede ser una bacteria, una infección en sus gargantas, o Señor, donde esté. Padre, en el nombre de Jesús, pon tu mano de sanidad sobre sus vidas. Señor, cualquier flema que haya quedado ahí, cualquier cosa, Padre, que no prosiga, sino que el Señor, al contrario, pon tu mano de sanidad, Señor, y que también si los medicamentos, Señor, que se le administran a tus hijos, Padre, puedan hacer efecto, Señor, y que no se complique a nada más. Padre, en el nombre de Jesús, pon tu mano de salud. Pon tu mano de sanidad sobre sus vidas. Amén. Amén. Asimismo, Señor, te damos gracias porque nos permites como pueblo poder presentarnos delante de ti. Señor, queremos presentar nuestras peticiones delante de ti. Ahí donde usted esté, presente su petición. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos. Señor, que tu provisión nunca falte. Señor, que la salud tampoco. Pero sobre todo, que no nos faltes tú. Señor, que tú seas el centro de nuestras vidas, que siempre podamos buscar y anhelar, Señor, de ti, Padre, en el nombre de Jesús. Asimismo, Señor, por aquellos hermanos que están enfermos y que han pasado y que nos han pedido que oremos por ellos. Señor, pon tu mano de salud en la vida de nuestra hermana Sara Lilian de Varías, Noemí de Calderón, Angie Flores, Mónica Enrique, Levi Cepeda, y por aquellos también que tal vez no tengo aquí los nombres, por aquellos que están en una cama, por aquellos que están desahuciados, por aquellos que tal vez no tienen una cura, un remedio, o no tienen el recurso económico para poder pagar los medicamentos. Padre, en el nombre de Jesús, pon tu mano de salud, Señor, pon tu mano de sanidad. Asimismo oramos por las peticiones especiales que han pasado nuestras hermanas Jackie de Donado, Mabel Núñez, los hermanos Rodas Parada, Padre. Así también, Señor, porque, Señor, finalices la recuperación en nuestro hermano Jorge Asbun. Te pido por la vida de Víctor Eduardo, de Esther María, te pido por la vida de mis padres, que tú los bendigas, que tú le des fuerzas. Padre, por nuestro pastor general, guárdalo, cúbrelo, bendícelo. Señor, gracias porque siempre está pendiente aquí de tu pueblo, Señor, bendícelo. Bendice a cada uno de los pastores de la misión, al pastor Waldo Mendoza, a Milcar Varías, Milagro de Bonilla, Alberto Picariello, Alberto Campos. Bendice a cada uno de sus congregaciones, cada uno de sus matrimonios y de sus hogares, de sus hijos. Padre, en el nombre de Jesús, también te pido por la salud y la recuperación completa en la vida del pastor Don Forrester, Padre, y en su esposa. Y que tú también bendigas esta congregación, Padre. Gracias, porque hasta el día de hoy, Señor, tú has utilizado a esta congregación, a este pueblo, para mantener este lugar abierto, en el cual nosotros ahora, Señor, también, Señor, nos podemos congregar. Gracias, gracias. Que este lugar siempre mantenga las puertas abiertas, que siempre haya la provisión que tu casa necesita. Gracias también, Señor, gracias por hacernos parte del mantenimiento, del sostenimiento de tu casa. Señor, en el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias. Amén y amén. Amén. Pueden pasar los niños a escuela bíblica. Yo le voy a invitar a que abramos nuestras Biblias en Marcos 7. Marcos 7. Marcos 7. Versículos 6 y 7. Marcos 7, versículos 6 y 7.
Ya tenemos pantalla nueva, por si no se da cuenta. Ay, Dios mío. Se compró una, se trajo, salió quebrada, había que regresarla. Después se esperó para que se comprara esta y supuestamente iba a tardar 5 o 6 días. Y fíjense que el día que se compró la otra, se compró en un buen precio. La verdad que se compró en un buen precio. Y cuando salió quebrada, porque la había ido a traer de aquí como unos 40, 45 minutos a la tienda porque no había cerca. Y yo dije ir hasta allá a dejarla, pero no, la fui a entregar aquí. Y fíjense que cuando se compró esta y el precio era muy bueno y después salió quebrada, yo dije, bueno, por algo será, ¿verdad? Porque de la primera que había visto a esta era un ahorro de $100. Y después esta quebrada, yo dije, bueno, a saber qué va a haber, vamos a encontrar una. Y de la que se quebró a esta habían otros $100 de ahorro. Y eso permitió que también pues se compraran otras cosas para la iglesia. Y yo dije, bueno, Señor, había que esperar, ¿verdad? Porque también siempre he creído de que tenemos que aportar al lugar donde nos congregamos y no esperar a que decirles, hermanos, mire, se necesita tal cosa, así está al alcance de nosotros y tenemos el recurso. Sí, me recuerdo que cuando estuvo la iglesia de Brandon aquí, que ellos pusieron la televisión, la primera, ¿verdad? Yo me acuerdo que ese primero que pusieron, yo dije, ay, como siempre había querido una pantalla así, pero no se tenía el recurso. Y entonces mire, el Señor provee. Para eso son los diezmos y las ofrendas, para las necesidades que en la casa hay. Y qué bendición que podemos, que siempre el Señor nos ha permitido aportar a este lugar. Y por eso no somos una carga. Y por eso el pastor Don me decía un día de estos y me decía, no sé cómo fue, yo le dije, sí, la iglesia. No, nuestra iglesia, me dijo. Y eso me hacía sentir bien, porque aunque me lo dijo a mí, es para todos. Así que el Señor siempre nos permita ser de bendición para este lugar. Amén. Dice la palabra del Señor en Marcos 7, versículo 6 y 7. Dice, respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Padre, te damos gracias. A esta hora, Señor, queremos disponer nuestro corazón para recibir de tu palabra. Gracias por darnos los medios, los recursos, la salud, la vida, Padre, y el deseo de querer oír tu palabra. Atamos y sujetamos todo estorbo que se quiera levantar en los aires, que quiera interferir con el desarrollo de ella. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. La meditación de esta mañana es honrando a Dios. La meditación se va a enfocar en qué es honrar a Dios. Amén. No vamos a hablar de lo que había pasado con los discípulos, ¿verdad? Que se acercan los fariseos y les dicen, tus discípulos no se lavan las manos. Sino que nos vamos a enfocar en lo que dice esto. Y respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Fíjese que el Señor presenta o señala algo que hacían los fariseos y que muchas veces podemos nosotros llegar a hacer sin darnos cuenta. Y sin darnos cuenta podríamos convertirnos en fariseos. Ahora, ¿por qué? Hermano, no me malentiendan, no estoy diciéndole usted y yo somos hipócritas. No, para eso hay un proceso. Fíjese que el Señor dice esto, este pueblo
de labios me honra. Y fíjese que le estaba diciendo, ustedes hablan y hacen. ¿O no? Sí, porque también hacían. Ellos se mostraban ante el pueblo de que cumplían la ley, que hacían un montón de cosas. Y viene el Señor y dice, mas su corazón está lejos. Ahora, entonces, ¿qué es lo importante o qué es lo que está diciendo aquí el Señor? El corazón es fundamental que esté cerca del Señor. Hay un dicho que dice que hablen tus hechos, mas no tu boca, ¿verdad? Entonces, fíjese que el Señor fue muy franco, muy claro con ellos, y por la condición de que ellos se comportaban, les habló severamente. Y podríamos llegar a decir, mire hermano, es que esto que dijo el Señor solo fue para los fariseos. Solo para los fariseos. Yo no soy un fariseo y yo no me siento incluido ahí. Sí. Ahora, ¿era mentira lo que él decía? No, no era mentira. Era una verdad. A este tipo de personas se le tenía que hablar con una franqueza. Ellos podían decir, el Señor es muy duro, pero el Señor tenía que ser un franco. Ahora, nosotros necesitamos que por medio de su palabra siempre haya una franqueza para nuestras vidas. Eso no quiere decir que tengamos que hablar ofendiendo o lastimando a alguien. Amén. Pero ¿cuántos de nosotros nos costaría aceptar que tenemos algún grado de hipocresía? Porque nadie está exento, nadie está exento de que en algún momento uno habla pero no hace. Uno habla pero su corazón está lejos. Hay momentos, hay circunstancias. Entonces, podríamos preguntarnos, ¿cuán cierto es esto de nosotros? Así como la apostasía es un proceso, fíjese que la hipocresía también es un proceso. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando uno comienza en el Señor, comienza bien, ¿verdad? Comienza con todo el ánimo, comienza con toda la fuerza, comienza con todo el deseo de hacer esto. Y a medida va pasando el tiempo, sean circunstancias externas como trabajo, familia, o sean circunstancias internas dentro de la iglesia, que muchas veces nos fijamos en la paja de nuestro hermano, nos fijamos en que, pero es que todos somos humanos. Eso no significa que eso no le da lugar a que podamos hacer lo que querramos. No. Entonces, hay muchos factores que nos van y vamos como menguando en nuestra relación con Dios. Entonces, debemos de tener mucho cuidado en no llegar a convertirnos en fariseos, no llegar a la hipocresía. Porque fíjese que el Señor está siendo muy claro. Y ahí es donde yo le digo, parece duro, pero muchas veces qué difícil es que podamos entender esto. El Señor dice, de labio me honran, pero su corazón está lejos. ¿Pero cómo lo llamo primero? Hipócritas. Quiere decir que cuando nosotros tenemos lejos, cuando nosotros hemos alejado nuestro corazón de Dios, oiga, no es que Dios se alejó, no, es que yo estoy estando aquí, me voy alejando y voy diciendo, sí, yo te amo, Señor. Sí, Señor, tú eres especial para mí. Sí, Señor, sí, Señor. Amén. Ve, me voy alejando, ¿verdad? Y me voy volviendo y me voy alejando, pero yo te sigo amando, Señor. Y muchas veces podríamos decir, sí, yo conozco casos de esos. Son los hermanos que ya no se congregan. Es que mire, si usted está hoy aquí es para usted la palabra, no para el que no vino. Muchas veces queremos pasarle la palabra a otro. Si usted no se encuentra en esa condición ahorita, ¿qué dice la palabra?
Guárdalo porque más adelante te puede servir. No, hermano, yo le soy sincero, yo no soy hipócrita. Ok, está bien, pero guarde este consejo, guarde esta meditación para si más adelante la necesita. Entonces el Señor dice, de labios me honran, pero, oiga, pero su corazón, o más su corazón, ¿qué mira el Señor? El corazón. ¿Qué mira el Señor? La actitud. Qué bendición es que usted no puede ver mi corazón. Hermanos, que una bendición, como también que yo no pueda ver su corazón. Entonces, no lo busquemos, pero en 1 libro Samuel 2:30 dice, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Ahora, el Señor sí hace una declaración de cómo eran los fariseos, pero hoy en día esto se vuelve un llamado de atención, una advertencia para nuestras vidas, porque es muy, muy fácil irnos alejando, irnos enfriando. Es muy fácil, muy, muy fácil acomodarnos a un evangelio, acomodarnos a que podamos buscar ser, déjeme ocupar una palabra, entretenidos, pasar el tiempo, pasar los domingos, para volver esto una costumbre, más no una vida. Porque, créame, aún uno que predica o uno que dirige la alabanza cae en esto. Porque cuántas veces uno predica fuerte y pareciera, ¿verdad?, que uno es de las personas más firmes, pero por dentro. ¿Por qué le digo esto? Porque, vuelvo y recalco, nadie de nosotros está exento. Cantábamos temprano, yo te buscaré, un salmo que escribe el rey David o David. Temprano. ¿Por qué temprano? Era un medio como un medio de seguridad, una forma de seguridad para lo que venía en el día. Ahora, ¿qué es hipocresía? Es pretender ser algo que no se es, sin tener intención de serlo. Oiga, hipocresía es pretender ser algo que no se es, pero sin la intención de serlo, pues, es solo para el momento. No es pretender ser algo para el día de mañana, para alcanzar algo, para buscar una meta o alcanzar una meta. No. Hipocresía es pretender ser algo sin la intención de serlo. ¿Por qué el Señor llamó fariseos a los hipócritas? Porque adoraban a Dios no porque lo amaran. Amén. Sino porque les beneficiaba. Amén. Oiga, fíjese, me llamaba esto la atención. ¿Por qué les llama hipócritas? Porque adoraban a Dios no porque lo amaran, sino porque les beneficiaba. Ahora, déjeme hacerle esta pregunta y por favor, póngame atención ahí. ¿Por qué adora usted al Señor? ¿Porque lo ama? ¿O porque le da fuerzas para tener trabajo? ¿Por qué adoramos al Señor? ¿Porque lo amamos? ¿O porque si yo lo adoro, yo sé que voy a tener la bendición de tener salud?
Yo sé que voy a tener la bendición de tener provisión. No, Señor, yo vengo a la iglesia, doy mis aportaciones y vengo y todo lo demás. Pero si usted, esto es análisis de cada uno, un examen en cada uno. Si yo lo adoro porque recibo beneficio, ¿qué pasa cuando se me quitan los beneficios? Ahí es donde brota el verdadero yo. Los fariseos los miraban allí y claro, usted y yo, porque hemos conocido la palabra y porque conocemos del Señor, sabemos que eran falsos. Pero ¿quién de nosotros les hubiera creído a ellos si hubiéramos estado en ese tiempo? Hubiéramos creído que eran personas piadosas, santas. Ahora, ¿por qué adoro al Señor? Si la respuesta es diferente, ¿por qué lo amo? Ay, tenemos un serio problema. No lo digo yo, no, por favor, porque yo estoy en el grupo igual que usted. Quiere decir que estamos en proceso de ser hipócritas o en el proceso de la hipocresía. Porque fíjese que lo que ellos hacían los hacía parecer santos y fortalecían su posición social en la comunidad. Porque debemos de cuidarnos, hermanos. Porque mire, usted se ha dado cuenta y lo hemos visto y una de las cosas que yo le digo al Señor, Señor, ayúdame. Y yo espero que usted también, porque lo digo o no digo, Señor, ayúdame, lo hago desde una manera personal. Porque su salvación es personal, su relación con Dios es personal. Entonces yo le digo al Señor, ¿usted no se ha dado cuenta cuando vemos que algún ministro cae? Es bien triste, yo no soy de los que se alegran. No. Si haya sido como haya sido, que alguien caiga, es muy triste. O que un hermano nos demos cuenta de que alguno que estuvo con nosotros en la iglesia apareció allá en pecado y todo lo demás. Yo sabía que ese... No, es triste. Pero déjeme decirle algo. No fue de la noche a la mañana. Es como cuando nosotros pecamos. No es de la noche a la mañana. No es que yo aparecí aquí. Y no me di cuenta y aquí no. La palabra dice que cuando da a luz, ¿verdad? Se concibe y da a luz el pecado. Y después dice que se lleva hecho o se consuma. Es otra etapa. Cuando ya se consumió, ya había dado a luz el pecado. Entonces, necesitamos cuidarnos. Porque por algo puede empezar. Porque ya estando lejos del Señor, ¿verdad que ya estando lejos del Señor es más fácil salirme de sus límites? Pero estando más cerca del Señor, estoy más alejado de dar ese paso que me hace falta. ¿Cuánta gente en las congregaciones están a un paso, pero el último paso de irse al mundo por completo? ¿Qué pasó? Hubo un alejamiento y el alejamiento los fue o nos va llevando a convertirnos en hipócritas. Es dura la palabra. ¿Por qué es dura? Yo creo que a ninguno de nosotros es agradable que nos digan, usted es un hipócrita. Yo creo que es algo que a cualquiera nos molesta, Y aquí habían unas características. ¿Quién somos hipócritas? Sí, damos más importancia a la reputación que al carácter. Somos hipócritas y cumplimos con algunas prácticas religiosas, pero dejamos que nuestros corazones se mantengan lejos de Dios. Y somos hipócritas si destacamos más virtudes en nosotros y los pecados de los demás. Fíjese que el Señor ahí dice, en el final del 7 dice, pues en vano me honran.
enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Fíjese que ellos habían vuelto doctrina lo del sábado. Es un ejemplo. ¿El Señor en qué momento en la palabra dice que el sábado había que guardarlo como lo guardaban ellos, de la forma ceremonial? ¿Verdad que no? Ellos lo convirtieron. No fue el Señor, porque hay que tener una diferencia muy clara. No fue el Señor. ¿Qué dijo el Señor allá en Levíticos y qué dijo el Señor allá en Deuteronomio con respecto al sábado? ¿Por qué el sábado lo puso de esa manera? Bueno, fíjese cómo es el Señor. El Señor dice, y como nos conoce, dijo, bueno, por la desobediencia les va a traer pecado. Y el pecado les va a traer a algunos una situación económica o una situación difícil. Entonces, más alguno de ustedes se va a convertir en esclavo, porque eso era, ¿verdad? La ley decía que cuando alguien debía, se convertía en esclavo. Oiga, está hablando de los mismos israelitas. Se va a convertir en esclavo y entonces tiene que pagar la deuda hasta que pague la deuda, y si no, en el año séptimo salía, ¿verdad? Y después le dice, ahora, ¿por qué el Señor puso eso? Era porque aunque alguien se estaba como esclavo, se le tenía que respetar que descansara el séptimo. Amén. Fíjese, el Señor, ¿verdad? Ahora, ¿cuál era el problema con estos? Que estos hacían que todos, pero cuando ellos necesitaban vender, ellos sí podían vender. Cuando necesitaban comprar, ellos sí podían comprar. Cuando ellos necesitaban hacer cosas, para ellos sí había, pero no había para los otros la misma solvencia o la misma. ¿Por qué? Por el estatus. Muchas veces la frialdad de nuestros corazones nos lleva a pensar que espiritualmente estamos por encima de los demás. Es que yo no veo que aquella persona ore, y como yo no veo que ore, entonces no es espiritual. No, yo no veo que aquella persona cante, levante sus manos, se postre, empieza aquí a danzar y todo lo demás. No, entonces no es espiritual. En el momento en que yo me pongo a juzgar a los demás, corro un peligro muy grande. Y es que puede hacer que esté entrando en que me vuelva un fariseo y empezar a poner cargas encima de los demás, a que hagan cosas, etcétera. Entonces la pregunta es, ¿cómo debemos de honrar? ¿O cómo les honraremos? ¿Cómo debemos de honrar o cómo le honraremos al Señor? Bueno, primero, acercándonos. ¿Qué dijo el Señor? Ellos están lejos, mas su corazón está lejos. ¿Cómo está nuestro corazón del Señor? Porque eso es lo primero que tenemos que ver. ¿Cómo está nuestro corazón? Y si su respuesta es cerca, entonces preocupémonos por estar junto a Él. Me he enfriado un poco. Analicemos nuestra vida. Me he enfriado un poco. Entonces, acérquese al Señor. Hermano, ¿y cómo lo hago? Bueno, orando, cantando, adorando. Cuando yo me recuerdo algo, ore, cante, adore al Señor. David es un ejemplo para nosotros, que no importaba la situación en la que estaba, él adoraba, él bendecía. Se equivocó, sí, y muchas veces, y tal vez más pecador que nosotros, pero la diferencia es que ante cualquier situación venía él y buscaba al Señor. ¿Qué debemos de hacer entonces? ¿Cómo es? Lo primero que debemos de analizar en nuestras vidas es esta mañana: ¿a cuánto estoy del Señor? Y es algo que solo usted se puede responder. ¿A cuánto estoy del Señor?
y vemos al apóstol Juan, ¿verdad? Llamado él, amado, el que se recostaba en el Señor. Imagínense. ¿A cuánto estamos del Señor? Mi oración es constante, mi adoración es constante, mi lectura de Biblia es constante. ¿Qué me acerca a mí con alguien? El conocerlo. ¿O no es así? El conocerlo. Entre más empiezo yo a conocer a alguien, más cercano me siento. ¿Por qué? Porque fíjese que si le pasa algo a alguien que apenas acabo de conocer, yo digo, sí, ¿verdad? Qué duro, ¿verdad? Ah, sí, lo acabo de conocer hace un mes o hace una semana, conocí a esta persona y le pasó algo, una tragedia o algo. Ah, decimos, ah, sí, ¿verdad? Pero ¿verdad que entre más cerca soy yo de la persona, lo que le pase a esa persona, ¿verdad que más me duele a mí? Como también las alegrías. Ah, y logró tal cosa. Ah, qué bueno, ¿verdad? Alguien se graduó. Ah, qué bueno, qué bueno. Pero cuando esa persona es cercana a mí, el que se haya graduado, el que haya conseguido algo es de alegría. Yo también me alegro. ¡Qué bueno! Fíjese que el Señor sí nos conoce. Sí conoce cuando estamos alegres, sí conoce cuando estamos tristes, sí conoce cuando estamos preocupados, sí conoce cuando estamos distraídos, desorientados, perdidos. No sé qué palabra más ocupar. Él sí nos conoce, porque Él se ha acercado a nosotros. ¿Cómo debemos de honrarle? Primero, el primer paso, acercándonos. ¿Qué dice ahí en Mateo? Venid a mí. Es la invitación que hace. Venid a mí. ¿Qué más? Viviendo más que hablando. Y esto de vivir más que hablando no es solamente cuando estamos en público. Viviendo más que hablando aún cuando estamos solos. Porque allí es donde muchas veces libramos nuestras batallas. Cuando estamos solos. Sobre qué vemos, qué oímos, qué pensamos. ¿Cómo le puedo honrar al Señor? Bueno, que nuestras vidas estén basadas en la palabra. Si su vida y mi vida no están basadas en la palabra, no estoy diciendo como lo hacían los fariseos, ¿verdad? Fíjense que los fariseos andaban la ley, la Torá, el Talmud, ¿sí? Andaban aquí, ¿verdad? Mírenme, yo lo ando. Pero una cosa es que esté aquí y otra cosa es que esté en nuestro corazón. Los proverbios que dicen, guárdalas en tu corazón, átalas como que fuera. ¿Cuándo es que debemos de honrarle? Cuando vienen tribulaciones. Qué difícil es, ¿verdad? Honrar al Señor cuando estamos, déjeme ocupar esta palabra. Por si no, en El Salvador, estar mal es estar bien fregado. Estar mal, no, aclaro por si en otro país pues puede darse entre otra cosa. ¿Cuándo debemos de honrarle al Señor? Cuando estemos bien fregados. Porque allí, cómo reaccionamos, cómo hablamos y cómo pensamos. Mire, ¿cuántos de nosotros perdemos los estribos, la compostura, aún hasta nuestro lenguaje cuando algo va mal?
Hermanos, un ejemplo, tenemos algo y se nos quebró. ¿Y qué puede hacer usted ya después de algo quebrado? Nada. Pero ¿cuántos de nosotros reaccionamos mal y nos enojamos? Ah, se quebró esto. Y muchas veces sale una palabrota de nosotros y déjeme decirle algo. En el momento explotamos, pero después como nos sentimos mal, ¿verdad? Tribulaciones. ¿Y cuántas veces el Señor tiene que permitir una tribulación? ¿Para qué? Para acercarnos otra vez. Porque Él dijo, mas su corazón está lejos de mí. El Señor estaba rechazando a los fariseos que se acercaran. No. ¿Verdad que no? Es más, Él esperaba que con sus palabras reaccionaran y se acercaran. Porque cuando le decían maestros, no se lo decían, muchos de ellos no se lo decían como ese respeto, sino que de una manera sarcástica o alguno burlona, ¿verdad? ¿Cuándo es que debemos de honrar al Señor? Bueno, cuando obtenemos triunfos. Ah, miren lo que hice. Miren lo que logré. Ah, claro, si paso trabajando hasta el cansancio y por eso me puedo dar esto. ¿Cuántos de nosotros nos hemos atribuido bendiciones de Dios como esfuerzo propio? Y la pregunta es, ¿quién le dio vida, salud, capacidad, inteligencia, fuerzas? ¿Quién le abrió la puerta para que donde usted llegara en esa entrevista de trabajo el Señor dijeran, sí, lo vamos a contratar? No, pero decimos, qué bueno soy. Me recuerdo que en el último trabajo que yo tuve en El Salvador, yo que necesitaba trabajo, pero yo llego a un lugar y salí con trabajo de ahí. ¿Y eso es casualidad? No. ¿Y esa es capacidad humana? No, porque ni me probaron. No me hicieron un test, no me hicieron nada. Solo me dijeron, andamos buscando a alguien, usted puede, sí, va, entonces empieza tal día. Y yo pensé que, mire, de verdad, yo pensé que me iban a poner enfrente de una computadora y que empezara a hacer algún proceso de algo y que eso. No, nada. Sino que usted se dedica a esto, sí. Ah, ok, necesito una persona para tal fecha. ¿Puede o no puede? No había cita, no había nada. Yo llegué buscando una persona y me dijeron, mira, andan buscando a alguien para esto. ¿Quieres que te entreviste el jefe ahorita? No tenía mi currículum en su escritorio y tenía currículos en su escritorio. Porque después me dijo, ahí tengo unos. Si tú me dices que ya, no busco a nadie más. ¿Eso quién lo hace? Ah, pero muchas veces se nos olvida que fue el Señor el que movió todo, el que abrió las puertas. Y después cuando uno llega, ¿verdad? Y tal vez está pasando algo por la empresa o es bien difícil el jefe. Y cuando uno llega y dice, mire, quiero hablar con usted porque fíjese que necesito un aumento. Y a los demás les dijeron que no. Y a nosotros nos dijeron, va, está bien. Ah, yo, ¿verdad? Promociones. Miren, lo hemos visto que usted es bien dedicado, entonces lo vamos a subir de nivel, lo vamos a ascender, va a tener más responsabilidades. Ah, qué bueno soy, qué inteligente. No, es la gracia de Dios en nuestras vidas. Porque verdad que bien se siente cuando uno pide aumento y se lo dan. Se siente bien. Qué bien se siente en que uno lo promocionen dentro de la empresa. Sí, se siente bien. Que le dan más responsabilidades a uno, sí, y le van a pagar que muchas veces lo mismo, sí, está bien. Pero que le digan a uno, ¿verdad? Cómo nos inflan el ego. No, ahora tú vas a ocupar esta parte también. Y yo bien feliz, teniendo más trabajo, me sentí importante en la empresa. ¿Verdad que? Pero ¿quién le da la capacidad a uno? El Señor. En fin, entonces, ¿cuándo es que debemos de honrarle? Cada momento de nuestras vidas.
No importa por lo que estemos pasando. ¿Sabe por qué debemos de honrarle cada momento de nuestras vidas? Porque el Señor es inmovible, inconmovible. Él no muta, Él no cambia, Él no se transforma. Es el mismo que fue ayer, que es hoy y que va a seguir siendo mañana. Entonces, ¿dónde es que debemos de honrarle? Primero fue cómo, cuándo y dónde. Primero, en el hogar. Si usted en su hogar no honra a Dios, ya sea como esposo, como esposa, como padre, como madre, como hijo, si usted en el hogar no honra a Dios, pero sí lo honra afuera, ¿qué nos volvemos? Hipócritas. ¿Por qué el hogar tiene que ser el primer lugar? Porque es ahí donde de verdad nos conocen. Porque en el hogar es donde nosotros tenemos la capacidad o la libertad, mejor dicho, la libertad de comportarnos como queremos. ¿Verdad que en nuestra casa somos relajos, bromistas, gritones y muchas veces en medio de toda la gente bien callados, ¿verdad? Bien serenos, bien tranquilos, ¿verdad? Y dice la esposa, no hombre, cuando está aquí se comporta ya, es bien bromista, relajo y todo lo demás, o viceversa. Ahora, ¿le honramos a Dios en nuestro hogar? ¿Cómo honrarle al Señor en el hogar? ¿Cómo honrar al Señor en el hogar? ¿Es el Señor el centro de agradecimiento, de honra en nuestro hogar, en nuestras familias? ¿Por qué? Porque después es en el trabajo donde nosotros nos desenvolvemos. ¿Qué pasa cuando usted ve a un niño? ¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente cuando uno ve a un niño bien educado? ¿Qué dice uno? Ah, los papás hicieron un buen trabajo. Y es igual cuando vemos a un niño mal portado o mal criado. Los papás no hicieron el trabajo correspondiente, porque muchos padres quieren que en la escuela o en la iglesia se le cambie a los hijos. Cuando los hijos en la escuela como en la iglesia es menos el tiempo que pasan como en sus casas. Qué importante es honrar a Dios en el hogar. ¿Por qué? Porque herencia de Jehová son los hijos. Hay paz, hay tranquilidad, hay dominio en medio de las circunstancias difíciles. O cuando hay problemas, hay gritos, hay faltas de respetos. Porque mire, ¿verdad que para faltar el respeto es bien fácil? Falta una pequeña provocación y muchas veces no es necesario gritar para faltar el respeto. Amén. No es necesario gritar. Como tampoco es totalmente inaceptable que alguno de los cónyuges se levanten la mano. Totalmente. No, pero para faltar el respeto no es necesario levantar la voz. Solo con una mirada, solo con una actitud. ¿Verdad? Poder hacer sentir a nuestra pareja que es una tonta o un tonto. Porque desde el momento en que no se respeta al cónyuge como debe de ser, como es, o a los hijos, no se está honrando a Dios. ¿No lo dice ya el apóstol Pablo?
Amados, amad a vuestras esposas como a vaso más frágil. Mujeres, someter y sujetarse a vuestros maridos. Qué importante es honrar al Señor en el hogar. Porque si usted es padre y honra al Señor, usted le está enseñando a sus hijos con sus acciones, no con lo que le dice. Porque al final los hijos van a hacer lo que los padres hacen, no lo que dicen. En el trabajo, en donde nos reunamos, donde debemos de honrar al Señor en todo lugar. Quiere decir que aún cuando estoy solo. Qué importante, ¿verdad? Ahora, quiero ir finalizando. Los acusaba de hipocresía. ¿Y por qué le dije yo que hipocresía es un proceso? Fíjese que encontré esto buscando algunos significados y todo lo demás. Permítanme. Fíjense que la palabra hipocresía viene de hipócrites, pero con Y en vez de I latina, hipócrites y acento en la E. Y tiene su historia. Fíjese que empezó por querer decir sencillamente el que contesta. Mira, fulano, un ejemplo, ¿verdad? ¿Verdad que vos te portás bien? Sí, por el que contesta. Luego pasó a significar el que contesta en un diálogo o conversación preparada de antemano. Es decir, como un ejemplo, un actor de teatro. La palabra, no el ser humano, la palabra fue evolucionando. Amén. El ser humano no fue el que fue cambiando, no. La palabra, el significado. Primero era aquel que solo decía y hablaba. De ahí el segundo se le fue aumentando aquel que actuaba. Oiga, preparado de antemano. Mire qué increíble, ¿verdad? Y por último, llegó a querer decir no simplemente el que actúa en el teatro. Fíjese, a algunos actores, al que actuaba, este es un hipócrita. ¿Sí? Con eso se reflejaba, actor, ¿verdad? Si no, dice, y repito, y por último llegó a querer decir no simplemente el que actúa en el teatro, sino aquel cuya vida entera es pura falsa, sin ninguna sinceridad personal. La palabra fue evolucionando a medida que se fue, a medida viendo, este hace esto y esto. ¿Cuántos de nosotros llegamos primero con hablar, verdad? Y después llega un momento en que en casa somos uno y en la iglesia somos otros. Y el peligro es de que nos convirtamos en todo tiempo. ¿Sabe por qué? Porque fíjese que hay personas que para pecar se esconden. ¿O quién no hizo eso? De esconderse. Pero cuando ya llega al punto en que se hace público, ¿verdad que ya hubo un descenso por completo? Es ahí donde el Señor dice, tengan cuidado, porque nadie está exento. La hipocresía, como la apostasía, es un proceso en el cual nos aleja de honrar a Dios sinceramente en nuestras vidas.
Para muchos, el congregarse, el profesar una fe, pero más que todo porque se vuelve una religión, porque usted y yo no tenemos religión. No es, lo nuestro no es religión. Se ocupa porque a uno le dicen, pero usted y yo no tenemos religión. Se vuelve una cuestión legal para muchos. ¿Por qué? Porque hay muchos que llegan a cumplir leyes y normas externas. Podría ser un ejemplo, no, es que mire, a la iglesia no puedo llegar un ejemplo, voy a poner las hermanas, tal vez un poco más. No puedo llegar en minifalda, no me permite. O tal vez el caso de los varones, no hombre, más en Misión Cristiana Judá, que son un poco estrictos con el corte de pelo para los varones. No puedo llegar con esto. No puedo llegar con una camisa aquí de algún grupo musical o con una calavera, pero yo afuera lo hago. Es decir, allá quisiera andar así. Muchos cumplen ciertos ritos y entonces esto nos lleva a ser hipócritas. ¿Por qué razón? Porque muchos creen que por ser buena persona, se es buena persona si se cumple con las prácticas correctas, independientemente de cómo sea su corazón y sus pensamientos. Entonces, ¿cuál era el problema? ¿Sus actos? No. El corazón. ¿Qué alejaron los fariseos del Señor? Su corazón. ¿Cuál es la meditación esta mañana? Sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada, hermanos, guardemos nuestro corazón. Entonces, termino con esto. Honrar a Dios solo se da cuando en nosotros está siendo eliminada la hipocresía. Es un proceso. Se puede revertir. Amén. Se puede revertir. Y así que el Señor un día no nos acuse. Lo voy a decir bonito para que no se sienta muy pesado. Así que un día el Señor no nos acuse de ser fariseos. Que el Señor nos ayude. Porque este camino es de aguante. Este camino no es fácil. Y recuerde una cosa, un día el Señor vendrá por nosotros. Y que nos encuentre listos, puros y santos. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias esta mañana, Señor, por hablar a nuestras vidas. Señor, entendemos que tu palabra, antes que un regaño, es un consejo, es un llamado, es una reflexión que tú traes a nuestros corazones. No es que de la noche a la mañana decidimos alejarnos, no. Es un proceso. Es un proceso en el cual tal vez empezó por no orar, no leer, no cantar. El cristiano no se enfría de la noche a la mañana. El cristiano no pierde el deseo de congregarse o de aprender su palabra de la noche a la mañana. No, es un proceso. Así es en todo. ¿Cuántos estamos caminando con cargas? Y eso nos va retrasando. El enfriarse no solo es porque yo peco.
El enfriamiento en nuestras vidas puede ser por las preocupaciones. Estoy preocupado de cómo sacar a mi familia adelante. Pero el Señor dice, el que esté cargado, venga a mí. Pero su palabra también dice, a cada día su propio afán. Entonces, hay una solución para cualquiera que sea nuestra condición, nuestra situación interna. ¿Será que no se ha dado cuenta usted que está cansado? Y déjeme decirle algo, y eso se vuelve un peligro en su vida. Y eso se puede volver un enfriamiento en nuestros corazones. ¿Será que no nos hemos dado cuenta de que estamos cansados? ¿Será que no nos hemos dado cuenta que estamos preocupados, que estamos afligidos? Y eso nos ha ido alejando del Señor. No todo es por pecado. No, no es así. ¿No será que estoy preocupado por mi futuro? ¿No será que estoy preocupado por mi edad? Hay un montón de situaciones que pueden pasar por nuestra mente. Y eso ha hecho que, sin darnos cuenta, vamos siguiendo al Señor, pero de lejos. Vamos lejos. Examinemos nuestro corazón esta mañana y decirle, Señor, ¿será que me he enfriado? Señor, ¿será que le he puesto más interés a lo humano? ¿Será que le he puesto más interés a mi negocio, a mi trabajo, a un pasatiempo? ¿Será que me emociona más sentarme a ver televisión? Y he perdido esa emoción de abrir tu palabra. Examinemos nuestras vidas. Examinemos nuestras vidas. Es un buen momento para decirle, Señor, muéstrame si es que no me doy cuenta en que estoy fallando. Señor, revélanos esta mañana en qué debemos de cambiar para honrarte con sinceridad. Y decirle al Señor esta mañana, Señor, no quiero convertirme en un fariseo. No es. Porque cuántos de nosotros tenemos conocimiento de la palabra, pero eso no nos ayuda en el desarrollo de nuestras vidas. Señor, gracias por hablarnos. Padre, de que tu palabra siempre la podemos recibir con gozo y no como una afrenta para nuestros corazones. Gracias, Señor, gracias.